Muchas gracias, Fernando. Vamos a hacer un pequeño repaso de y agradecimientos a los expositores. Inicialmente, el grupo de noticias anti-fake, en los que estuvieron Soledad Gori, Esteban Grasso, Mercedes Pastori y Guillermina Caló, que son de instituciones agrupadas en el CONICET, una de ellas el Instituto de Medicina Experimental de la Academia Nacional de Medicina, y el otro el IQVICEN, la Academia Nacional de Medicina. Mi saludo a un sitio donde he nacido a la profesión de hematólogo. Luego a nuestros compañeros hematólogos, inicialados por Alberto Maneiro, que hizo una excelente revisión, con el cual, además de respetar su carrera hospitalaria, es el director de la carrera de especialistas de la sociedad. Alejandra Martí, que ha sido compañera con algunas generación y media en el Hospital del Cruce, y respetada por su intensísimo trabajo en el área de Varela, de Paesa Varela. Y luego un entusiasta, en la última porción, un entusiasta hematólogo al cual conocí, a Fernando Chulibert, a través de este trabajo, que lo hace insistentemente dentro del hospital italiano. Y Fernando, vos, que te conocimos a través de tu trabajo iniciático en Suroquino. La primera pregunta, si a ustedes les parece, la desarrollo para el grupo de fake news. Todo el mundo quiere que no existan, pero las fake news existen, y la libertad de expresión y la difusión de noticias es un derecho constitucional y no exige que sean verdaderas. ¿Ustedes le ven algún espacio para que las sociedades médicas o las sociedades profesionales puedan tener una visión oficial o inducida por algún tipo de cambio de la legislación de la manera de dar noticias? Es difícil hablar de cambios por ahí a nivel de legislación, porque siempre que uno habla de limitar algo, cuando uno quiere comunicar, corre el riesgo de pasarse y llegar a problemas de censura. Lo que sí creemos que tiene que ser clave es que los que comunican, ya sea que comunican porque son periodistas o porque comunican porque son miembros que representan a una sociedad o a un grupo médico o lo que sea, sí creemos que ellos tienen que tener algún tipo de responsabilidad y de informarse bien antes de dar algún tipo de comunicación. Sí, o sea, digamos, hay casos, vos solo te habrás cruzado con gente que por ahí dicen cosas en los medios como si nada y tienen consecuencias esas cosas que dicen. Y sí, es medio peligroso. Puedo agregar algo. Sí, en nuestro caso, por ejemplo, y no solo nosotros participamos, sino también la Sociedad Argentina de Inmunología y la Red de Periodismo Científico, por ejemplo, estuvieron participando junto con la Defensoría del Público para hacer las recomendaciones para la cobertura de la campaña de vacunación. Con lo cual hemos tenido varias reuniones, la sociedad ha tenido, los representantes de la sociedad el año pasado, y nosotros también como asesorando justamente en todo este estudio que estamos haciendo desde Ciencia Anti-Fake News, y por lo menos yo creo que se le dio el lugar, me parece que es muy importante. Para mí es uno de los alcances mayores de nuestro equipo, y bueno, obviamente hablo también desde la sociedad también, ¿no? Pero que hayamos podido llegar a la Defensoría del Público, a poder ayudar en esas recomendaciones, que es justamente para la cobertura mediática, ¿no? O sea, que llega a periodistas y llega a los canales de televisión, bueno, a todos los medios. Al menos está la guía y están las recomendaciones. Después está el problema de qué termina saliendo por los medios, y bueno, ahí todos como ciudadanos somos también libres de denunciar, y tenemos la oportunidad en la Defensoría de poder denunciar si vemos algún contenido que es falso y que está desinformando en los medios, y es una denuncia anónima que no trae después que uno tenga que hacer algo, pero siempre está bueno recordarlo, que se puede hacer desde la página, y bueno, eso también sirve porque entre todos y todas podemos combatirlo.
Gracias, Esteban, y gracias, Soledad. No sé si del panel hay alguien que quiera insistir con preguntas de las noticias falsas. No, hacer respecto alguna también, aclaración. yo quiero felicitar a la mesa, que ha sido impresionante y muy valioso el aporte que se ha hecho, sobre todo con el abordaje y el tratamiento de la desinformación y las noticias falsas asociadas a la incertidumbre que genera la pandemia. Respecto a otras perspectivas que han tomado, no sé si tienen de otros sitios, Estados Unidos y Europa, sobre todo están trabajando mucho en esa área. ¿Tienen algo para decirnos? Algo contó Esteban recién sobre regulaciones, sobre ese tema. Sí, en Estados Unidos, sí, si uno ve a veces los medios periodísticos, ahí tan muy politizados. El año pasado, con todo lo que fue la campaña presidencial de Trump y demás, tuvieron las fake, fueron 10 veces peor que lo que fue acá. Y tienen sus grandes problemas con lo que son grupos antivacunas y demás. Y no hay una solución grande a nivel como legislativo que se haga. Sí, lo que uno puede ver es que distintas plataformas, YouTube, Facebook, Twitter y demás, están tomando medidas para tratar de combatir las fake news, no solo a nivel de COVID, sino a nivel de cualquier otra cosa. Solo para dar un ejemplo, si uno busca ahora cualquier video que hable de COVID en YouTube, aparece justo abajo el video, antes del título, un cartel donde uno dice, para acceder a información veraz y demás, haga clic acá, para que te mande información, para que te mande a buscar información ahí, incluso de vuelta, antes de ver el título o los comentarios o las cosas. Son ciertas medidas que por ahí no son tomadas desde un punto de vista gubernamental, digamos, pero sí las plataformas están haciendo algunas cosas, que también son criticadas, hay gente que dice que son censuras y demás, pero bueno. Sí, eso en cuanto por ejemplo, un dato, porque con las redes sociales hoy todo se potencia muchísimo, es que en Twitter han visto que el 60% de los links que se comparten nunca fueron cliqueados, ¿no? Lo cual es bastante importante. La gente está como, o todos, estamos como más por esas reacciones emotivas y afectivas, y que está todo estudiado, que justamente en las redes todo va por la indignación o al revés, querer compartir algo que uno cree que es verdadero y tiende a compartir algo que en realidad no leyó, ¿no? Entonces Twitter, por ejemplo, hizo un estudio y evaluó esto y determinó empezar a hacer unas pruebas de avisarte cuando estás por compartir algo que no cliqueaste, y ahí vieron que el 33% de los usuarios, por ejemplo, se arrepentían de compartir. Lo cual para mí, siempre trato de compartir ese dato porque me parece revelador, y que habla un poco de cómo nos manejamos y cuánta educación digital nos falta, ¿no? Muchas gracias. Ese clickbait de leer el titular y compartir y sin leer lo que está atrás y creer el titular así como viene. Bueno, hay una experiencia súper interesante en abordaje de grupos antivacunas, de los cuales hay muchísimo trabajo realizado a nivel global sobre este tema. De hecho, a referentes de vacunas se lo forma inclusive en cómo abordar ese tema en medios públicos y contestar preguntas respecto a eso, donde, por ejemplo, se ha contraindicado el debate público entre vacunas y antivacunas, por ejemplo. Les agradecemos mucho porque es un trabajo extenuante, es un trabajo cansador, que da mucha bronca a veces contestar cosas así que de mi parte y por parte nuestra lo felicitamos y alentamos y apoyamos en todo lo que pueda. Juan. Muchas gracias. Seguimos con el tema de anticoagulación en los pacientes con enfermedad COVID. Hay una cantidad de preguntas, algunas de ellas pueden haber sido respondidas, pero valdría la pena hacer aclaratorios. Hay una de ellas que tiene que ver con algo que vos pusiste, Alejandra, que es la utilización de heparina no fraccionada, pero no es el caso de los pacientes que tengan insuficiencia renal y no lo estuvieran contraindicados usar de bajo peso, sino ante la falta de heparina de bajo peso molecular, que hubo una falta internacional de alguna manera y que se reflejó en algún momento la necesidad del uso de heparinas no fraccionadas. ¿Tenés opinión o tienen ustedes como especialistas opinión para dar una respuesta? En el momento que decidimos
utilizar heparina no fraccionada solo en falla renal en el hospital, estamos pensando sobre todo en la exposición del personal de salud a una persona con probabilidad de contagio y en disminuir el contacto a lo mínimo indispensable. Lo cierto es que en la institución donde trabajo, el acceso a heparina de bajo peso molecular no estuvo limitado, por suerte, aunque cuando analizamos cuántos pacientes recibieron heparina no fraccionada, vimos que un pequeño porcentaje de los pacientes no tenían falla renal, igualmente se les había indicado. Creemos que en el momento en donde empezó a circular la información de faltante de enoxaparina, en particular la que falta en el hospital, pero no como una medida por ausencia de la medicación en la institución. Ese fue el motivo por el cual la recomendación institucional fue casi exclusivamente para falla renal, disminuir el contacto del personal de salud al paciente. Perfecto, gracias. Si quieren agregar o pasamos a otra de las preguntas. Tratan de fijarse, algunas de las preguntas, ¿cuál sería el criterio para las pacientes embarazadas con COVID y enfermedad tromboembólica? El criterio de anticoagulación. Sí, las indicaciones son, digamos, similares a la profilaxis digamos, en embarazadas, profilaxis de trombosiminosa en otros contextos como, digamos, otras situaciones de riesgo. O sea, no hay, digamos, contraindicación para el uso de la heparina en estos casos y las dosis se usan en forma habitual. Digamos, no hay... no tengo presente que existan así diferencias claras en ese sentido, digamos, en cuanto al uso, digamos, de heparina, de enoxaparina específicamente. En la situación que se comentaba recién de problemas de disponibilidad, también se puede utilizar la heparina no fraccionada. Hay menos experiencia, obviamente, pero no, digamos, había problemas en su uso. Es lo que decía recién Alejandra, que el problema sigue siendo la exposición, digamos, sobre todo el personal de salud para la administración para los pacientes hospitalizados de 2 dosis versus 1, sería la utilización básica, ¿no? Y una pregunta que yo le dedicaría a Fernando, a Fernando Churibar, que dio información sobre 1/3 de los pacientes que tienen episodios de enfermedad tromboembólica después de su alta. Existen, digamos, indicaciones de tromboprofilaxis y básicamente durante cuánto tiempo. Y como colado a esta pregunta, quien haya tenido episodio tromboembólico durante la internación, ¿cuánto tiempo de anticoagulación es razonable recomendar para este tipo de pacientes? Es una pregunta doble, pero entenderán que va colada una atrás de la otra. Sí, en realidad primero tengo que, digamos, aclarar que el tercio de los pacientes que tuvieron en realidad trombosis luego del alta es una detección luego del alta. No sabemos si el evento ocurrió durante la internación. Eso es algo que en realidad suele pasar en otras etiologías. No hay ninguna recomendación formal para hacer tromboprofilaxis luego del alta. Hay algunas recomendaciones de expertos que dicen que en pacientes de muy alto riesgo, que es un poco trasladable de otras etiologías, podría ser recomendado usar, por ejemplo, digamos, enoxaparina o los anticoagulantes orales directos. Pero no hay recomendaciones formales de uso sistemático. Nosotros en el hospital no lo usamos. Tenemos que considerar que su uso sería una medida de un impacto, digamos, económico altísimo, más allá de su posible, digamos, utilidad. Así que, bueno, en una, digamos, pandemia con una cantidad de casos tan notoria, bueno, tiene que ser, digamos, evaluado eso más allá de algún cierto beneficio clínico. Y con respecto a la duración del, digamos, tratamiento, bueno, las guías, las que se han, digamos, expedido sobre esto,
se manifiestan de usar el tiempo como si fuese, digamos, como un evento trombótico con un desencadenante claro, hablan de 3 meses, 6 meses, pero bueno, tampoco se ha, digamos, diferenciado respecto a otras etiologías, pero sí considerarlo como con un desencadenante claro, transitorio, ¿no? Sí, hay otra pregunta, gracias Fernando, hay otra pregunta que la lanzo en forma directa, que es, ¿existen pacientes en los cuales hay que tomar una decisión independientemente de poderlos llevar a una tomografía computada o una cámara gamma para hacer centrifugadorama de ventilación-perfusión? ¿Por qué? Porque el contagio, están intubados, tiene deterioro respiratorio típico. ¿Ustedes creen oportuno la utilización de algún subrogante, el Dimero-D que no sea alto, o simplemente esos pacientes hay que definitivamente llevarlos a la anticoagulación para ver si luego se puede comprobar que hayan tenido tromboembolismo pulmonar? Sí, nosotros en el estudio... perdón. No, Alejandra, por favor. En el caso del Hospital El Cruce, cuando se planteó la guía de profilaxis, cómo manejarnos este tipo de situaciones que iban a ser frecuentes, acá el paciente es intrasladable, digamos, se planteó la posibilidad de hacer un ecocardiograma para valorar la probabilidad de una embolia de pulmón por métodos indirectos, y la indicación fue utilizar anticoagulación frente a una fuerte sospecha clínica de embolia o trombosis para el estudio diagnóstico confirmatorio. Esa fue la conducta que tomamos en general. Perdóname, Fernanda. Que en realidad nosotros planteamos lo mismo y la conducta es esa. Y digamos, con respecto al otro aspecto, que es el dímero D, si bien inicialmente se le dio jerarquía, sobre todo en los primeros estudios orientales, después los siguientes estudios mostraron que su utilidad clínica fue bastante discutida. Nosotros tenemos un estudio en el que evaluamos la utilidad de el dímero D, sobre todo en la admisión, y no nos dio, significativo en cuanto a como marcador de, severidad. De hecho, usamos un grupo comparador con, neumonía de otras etiologías, y las otras etiologías tuvieron valores de dímero D más altos, inclusive. Así que sistemáticamente no usamos el dímero D, a veces en las internaciones, en aquellos pacientes que tienen una evolución clínica favorable y, de repente comienzan con, hipoxemia, con una tomografía en donde no se ven, infiltrados, y el, dímero D se eleva arriba de 10.000, bueno, son situaciones en donde muchas veces pensamos que puede haber alguna complicación trombótica, pero no lo usamos sistemáticamente, y el dímero D es un estudio caro también. Tenemos que considerar que el dímero D es un estudio caro. Así que, bueno, es otro aspecto interesante. Sí, yo personalmente creo que es muy difícil en muchos pacientes llegar al diagnóstico de embolia de pulmón, porque, incluso lo que parece ser, un empeoramiento del cuadro neumónico, como, la fisiopatología subyace, la trombosis, la microtrombosis de la vasculatura pulmonar, es muy probable que el aumento del requerimiento de oxígeno en un paciente que está cursando una neumonía grave, o la entrada en ARM, por ejemplo, en un paciente que está al borde de entrar, sea, un indicio sugestivo de una embolia de pulmón. Teniendo en cuenta esa fisiopatología, en estos pacientes que presentan un empeoramiento del cuadro respiratorio, se podría justificar el uso de dosis anticoagulantes. De hecho, la ISTH, como comenté en la presentación, sugiere que los pacientes que presentan empeoramiento del cuadro respiratorio y que desarrollan síndrome de distrés respiratorio, aún sin confirmación de tromboembolismo pulmonar, se pueden beneficiar y estar indicado, el uso de dosis anticoagulantes. Muchas gracias. Bueno, les quiero agradecer a la porción inmunotrombótica, y que no se vayan, que mañana viene lo mejor, discutir sobre vacunas y trombosis. Así que, aunque no tengamos esta
esta subset, típicamente creo que está dentro de la sociedad, dentro de los médicos, la consulta habitual, me doy esta, me doy la otra, así que no es programático, pero vamos a discutir sobre eso mañana. Le paso a Ignacio Uriarte para la última parte de la discusión. Bueno, muchas gracias a los expositores, y nos había quedado algo súper importante, pendiente, que era presentarnos a Fernando. Yo lo conozco particularmente, tal vez el auditorio no, y Fernando, el doctor Goldbaum, es doctor en bioquímica, egresado de la UBA, investigador superior de CONICET, es expresidente de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, fue exdirector de la Fundación del Instituto Leroy y actualmente se desempeña como director del Centro de Reseña en Ingeniería Proteínas de la Universidad de San Martín. Se especializó en inmunología estructural e ingeniería de anticuerpos en Estados Unidos bajo la dirección de Roberto Polchak, y fue profesor en diferentes universidades y dirige desde hace 21 años, Fernando, el Laboratorio de Inmunología y Microbiología Molecular. Publicó más de 135 trabajos, ha dirigido un montón de tesis doctorales, es cofundador y director de Immunova y ha recibido, por suerte, muchos premios de gran prestigio. Fernando, muchas gracias por tu presentación. Y lo que me gustaría empezar desde el lado nuestro del inmunólogo, sacando que somos inmunólogos y que entendemos de todo esto, pensando en ampliar la base, ¿qué diferencias hay entre plasma de convaleciente y suero equino? Bueno, gracias por la presentación y discúlpame que no te permití hacerla antes, me largué antes. Esto de filmado y vivo es complicado. Nosotros utilizamos el dominio RBD de la proteína Spike, con lo cual todos los anticuerpos neutralizantes están dirigidos contra este dominio. En el plasma de convalecientes hay un vasto grado de diferentes anticuerpos dirigidos contra las diferentes estructuras. Y la otra diferencia importante desde el punto de vista inmunoquímico, que es, digamos, la química de los anticuerpos, es que estos fragmentos que yo mostré carecen de dominio FC, con lo cual se podrían evitar algunas, digamos, reacciones adversas que estén disparadas por el dominio constante de los anticuerpos. Y la otra diferencia notable e importante es la ausencia de fibrinógeno y otras proteínas que podrían tener algún efecto que todavía no conocemos, sobre todo en este tipo de patologías. Y después hay una diferencia en la aplicación. Estos son viales con una alta concentración de anticuerpos y en general se utiliza un sachet de solución fisiológica de 100 mililitros donde se diluyen los viales, depende del peso del paciente. Entonces se le dan solamente 100 mililitros de una solución concentrada de anticuerpos, que es un volumen pequeño y que no produce ningún problema por aumento del volumen del paciente. Esta indicación se hace separada por 48 horas, dos aplicaciones, porque por la vida media de los anticuerpos se permite una cantidad importante de anticuerpos, por lo menos por 10 o 12 días, que es el periodo, la ventana terapéutica que nosotros evaluamos en base a un fase 1 y los análisis previos. Gracias, Fernando. Respecto a los tiempos, lo mencionaste en la presentación sobre el final, y el trabajo lo mencionó bastante, está escrito, considerando la fase virémica de la enfermedad y el abordaje terapéutico, ¿por qué no en los primeros 4 días? ¿O cuál sería el abordaje, la estrategia terapéutica ideal para los pacientes con COVID? O segmentando, si vos querés también, segmentando a aquellos pacientes con alto riesgo, con condiciones previas o comorbilidades previas. Ahí está. La inmunoterapia pasiva, a diferencia de la inmunoterapia activa, que es lo que todos estamos ahora experimentando, que son las vacunas, es un bien muy escaso. O sea, aún el suero policlonal o los anticuerpos monoclonales o los cócteles de monoclonales no se pueden desarrollar en forma rápida para toda la población. Entonces, lo que se fue haciendo es viendo el efecto lo más temprano posible. Nosotros, cuando hicimos nuestro ensayo clínico, incluimos pacientes moderados y severos. No podíamos hacerlos en pacientes leves porque no íbamos a ver nada. Cuando la incidencia es muy baja, el número de pacientes que uno tiene que incluir en un ensayo clínico tiene que ser de miles o decenas de miles. Prácticamente imposible en el tiempo real de esta pandemia poder hacer un ensayo con una inmunoterapia pasiva en una enorme cantidad de pacientes leves. Entonces, nosotros estudiamos en pacientes moderados a severos y para nuestra sorpresa, nosotros esperábamos ver mayor efecto en pacientes moderados que severos, porque todos decíamos, en base al conocimiento, cuanto más temprano mejor.
pero lo que nos encontramos era que el mayor beneficio clínico, como yo mostré, fue en pacientes severos. Y fíjate que recién en junio de este año salió este trabajo tan iluminador para mí de la Universidad de Yale, que muestra que en los pacientes severos, cuando se le da el medicamento entre los 7 y 15 días, es donde se obtiene el mayor beneficio. Y, por ejemplo, me estoy adentrando en otro tema, pero mucha gente que trabaja con pacientes inmunocomprometidos, por ejemplo, por inmunodeficiencias, por ejemplo, en pacientes oncológicos, observa que la enfermedad se va desarrollando mucho más lentamente y que recién empiezan los síntomas al día 15 o día 20. Es decir, al ser un bien escaso, como es la inmunoterapia pasiva, nosotros pensamos que el mejor efecto es aplicarlo en aquellos pacientes que realmente lo necesiten. El trabajo que mostré de San Antonio de Areca es un trabajo pionero. Han hecho cosas similares en Córdoba, de aplicarlo en pacientes moderados con un score que nos indique, un tipo de biomarcador que nos indique cuáles son los pacientes que van a desmejorar. Realmente ha sido muy difícil en esta pandemia y en esta enfermedad tener predictores de desmejora de los pacientes. Realmente recién estamos empezando a aprender, pero bueno, ellos aplicaron este score de obesidad, diabetes y algunos parámetros bioquímicos y aplicaron este bien escaso en los pacientes que veían una mayor probabilidad de que vayan a desmejorar, pero lo hicieron en el día 6. Yo creo que sería prácticamente imposible por una cuestión operativa. De hecho, el trabajo del grupo de Fernando Pollack, el inmunólogo Fernando Pollack, fue muy interesante, pero es prácticamente impracticable usar el plasma de convalecientes pacientes antes de las 72 horas por razones operativas, digamos. Sí, totalmente. Y me hace pensar en esto, considerando la efectividad de pacientes más críticos, más severos, si hay alguna restricción o alguna llamada de alerta, alguna bandera roja respecto a aquellos pacientes con falla renal o falla hepática que posiblemente estén ventilados o que previamente hayan requerido plasma de convaleciente o pasaje de gamma-globulina policlonal no hiperinmune, sino general, como parte de su estrategia de tratamiento. Primero, plasma de convalecientes. Nosotros propusimos que si un paciente había recibido plasma de convalecientes, basado en las diferencias que surgieron y que yo expliqué de tu primera pregunta, esos pacientes se podían beneficiar con el uso del suero hiperinmune, y realmente tenemos un número importante de pacientes que recibieron el plasma de convalecientes y después recibieron suero hiperinmune. Desde el punto de vista inmunológico no hay ninguna interferencia entre las dos terapias, ningún concern de seguridad, por lo cual lo que hay que ver después es cuánto aportó cada uno a la potencial mejora de los pacientes. Tenemos, digamos, bastantes reportes anecdóticos interesantes de que eso habría sucedido. Respecto a lo otro, nosotros tenemos la ventaja, realmente tenemos una base de datos de prácticamente 7.000, 7.500 pacientes, y cuando vos hoy me hiciste los comentarios, nos pusimos a trabajar en la base de datos y podemos tener datos. Por ejemplo, en nuestra base de datos de esos 7.000 y pico de pacientes se trataron 124 pacientes con enfermedad renal importante, y la primera cosa importante que los médicos nos preguntaban y se siguen preguntando es que no hubo un aumento de efectos adversos relacionados al medicamento en esos pacientes con respecto al resto de los pacientes. Es decir, que no hay ningún efecto, digamos, importante renal directo del medicamento que desmejore a los pacientes. En cuanto al efecto a la efectividad, nosotros hicimos un análisis muy preliminar de la mortalidad y se ve una mortalidad mayor en los pacientes ya con una enfermedad renal avanzada que en los pacientes de la base general. Pero es muy pronto como para llegar a una conclusión más clara, más acerca de eso. En cuanto a pacientes con enfermedad hepática, nosotros tratamos de esa base de datos, hay 25 pacientes con enfermedad hepática, y lo que observamos es ningún efecto adverso relacionado o importante, diferente a lo que observa en la población general, es decir, de vuelta el esquema de seguridad funcionó en pacientes hepáticos, y la mortalidad es apenas ligeramente mayor a la de la población general. Es decir, que se estarían beneficiando con este medicamento. Bien, y tampoco requeriría entonces, para dejarlo en claro, ajuste de dosis. No. Nosotros, la verdad que, basado en la muy alta inmunogenicidad de la proteína RBD y el título tan alto, estamos utilizando una dosis de 4 miligramos kilo, que es una dosis muy baja, para que la audiencia tenga idea. Cuando se utiliza este tipo de sueros que se utilizan en todo el mundo como antiofídicos
o contra envenenamientos, por ejemplo, de alacranes o escorpiones, se utilizan dosis 8 o 10 veces mayores y, digamos, no se ven efectos adversos. Así que nosotros privilegiamos mucho la seguridad y creemos que no hay ningún concern, digamos, específico en pacientes hepáticos o renales a bajar la dosis, como bien dijiste vos. Bien, y respecto a la estructura del medicamento o a la composición bioquímica, ¿sería recomendable reutilizarlo? O sea, es para, teniendo en cuenta la posibilidad de generar anticuerpos contra el suero equino. ¿Sería recomendable reutilizarlo o utilizarlo como dosis única? La inmunogenicidad es muy baja, hasta lo que lo pudimos medir, pero de todas maneras, frente a una nueva utilización, habría que requerir un poco más de control de potenciales reacciones anafilácticas como para tratarlas con la medicación que se trata de ese tipo de reacciones. Habría una posibilidad más cierta de... Estás muteado, Fernando. De hecho, en el ensayo clínico nosotros pusimos como un criterio de exclusión al principio que las personas que ya habían estado en contacto con sueros hiperinmunes de equinos de no entrar en el ensayo clínico, aunque después en la vida real esto no es así. Nosotros hemos hecho un uso, como ustedes, extensivo en lugares como Corrientes, donde seguramente hay pacientes que habrán recibido antes suero hiperinmune. Por nuestro, digamos, análisis de farmacovigilancia no hemos visto ninguna reacción anafiláctica grave. Muy bien. Y como última pregunta por parte mía, no sé si alguno del auditorio o ustedes quieren preguntar algo más, ¿han pensado en exportarlo o tienen requerimiento de exportación para el fármaco? Nosotros hemos presentado, en base a los resultados tanto del ensayo clínico como después de este uso extendido en la vida real, resultados a diferentes agencias regulatorias, sobre todo de Latinoamérica. Donde hemos avanzado más es en México, donde recibimos un dictamen positivo de la Comisión de Nuevas Moléculas del COFEPRIS, que sería el análogo de la ANMAT Argentina. De todas maneras, lo que nos enfrentamos en estos últimos meses es que los trámites regulatorios son engorrosos, lentos y a veces, faltos de gimnasia para la urgencia, con lo cual no sabemos qué va a pasar en el mundo con esta pandemia. Si hubiera una tercera ola en algunos de estos países, estamos en trámites muy avanzados como para que se utilice. Muchas gracias, Fernando. Ha sido espectacular la presentación de todos y la información que hemos tenido sobre esto. Para cerrar, nos quedan dos preguntas que nos llegaron sobre la hora. Hemos hecho un resumen general con Juan y con la gente que nos está ayudando de la SAI. Juan. Perfecto. Gracias, Ignacio. El pobre Roberto Posner, que se ocupó de organizar esto, quedó afuera del sistema y me pasa un par de preguntas. Y que una de ellas es la duración del tratamiento, entiendo, el tratamiento en agudo o del tratamiento post-internación, de los que recibieron o los que requirieron tratamiento con agentes trombolíticos. Con respecto a la duración del tratamiento antitrombótico o anticoagulante en profilaxis y tratamiento luego de la internación, esa es la pregunta. Sí, la duración del tratamiento en pacientes que requirieron trombolíticos, es básicamente la pregunta. Entiendo que es de la parte inicial y luego el tratamiento en largo plazo, si quedan anticoagulados de largo plazo, o un año, 6 meses, o para siempre. Bueno, Fernando había hecho el comentario con respecto a la duración del tratamiento. El hecho de usar trombolíticos no necesariamente cambia la duración. Lo que hacen los trombolíticos es resolver más rápidamente el episodio agudo cuando tuvo la severidad suficiente como para utilizarlos. La duración mínima sugerida es de 3 meses. En general, muchos pacientes lo requieren más tiempo y depende mucho del estatus del paciente luego del alta. Porque hay pacientes que por ahí, digamos, han quedado más deteriorados desde el punto de vista pulmonar o limitados en su movilidad y esos pacientes por ahí, en una base individual, requieren tratamientos más prolongados.
Los tratamientos, como también creo que mencionó Fernando, se pueden llevar a cabo con heparina bajo peso molecular o con anticoagulantes directos. Y en general la profilaxis posalta, digamos, en general, sacando esas excepciones, como pueden ser los pacientes que han quedado más deteriorados, suelen ser de 14 a 30 días, es lo sugerido, luego del alta. Digamos. Bueno, como estamos justo sobre la hora, si hay solamente una pregunta de hemostasis pequeña, con respuesta pequeña, ¿qué porcentaje de pacientes que hacían tromboembolismo venoso hacían TEP, si era superior? Yo creo que estaba respondida dentro del sistema de la exposición y si las TBP eran más frecuentemente distales o proximales. Esto creo que es para el estudio tuyo, Fernando. Sí. La primera pregunta no la entendí, se me cortó justo, Juan, la transmisión. Ah, perfecto. ¿Qué porcentaje de pacientes que hacían tromboembolismo venoso hacían TEP? O sea, de todos los pacientes del conjunto de pacientes con tromboembolismo venoso tenían TEP secundariamente. Sí. Bueno, de las 29 trombosis, 25 fueron eventos venosos y 15 fueron TEP. O sea, fue digamos, el evento trombótico más frecuente de todos. Yo creo que es bueno, más de la mitad, ¿no? 60%. Y la segunda parte, Juan, de la pregunta. La segunda parte, si eran más frecuentemente distales o proximales, las trombosis venosas profundas. Sí, las trombosis venosas profundas fueron 7 en miembros inferiores y una en miembro superior relacionado con un catéter, y la mayoría fueron distales de miembros inferiores, ¿sí? Y bueno, la otra fue relacionada con este catéter. Un dato que yo quisiera remarcar es que si bien creo que algo, digamos, esencial un poco para, digamos, evaluar la correcta tasa de incidencia es, como dije en la presentación, ver bien si los estudios incluyeron pacientes asintomáticos o no. Eso suele, digamos, sobreestimar la tasa de digamos, incidencia en general. No, digamos, hacemos evaluaciones en pacientes asintomáticos en otras etiologías. Eso es para digamos, comparar COVID con otras etiologías. Sin embargo, la tasa de estudios positivos en nosotros, que solamente evaluamos a pacientes sintomáticos, fue similar a muchos estudios, fue el, digamos, 15% para los estudios buscando TEP, fue similar a también estudios que evaluaron pacientes asintomáticos. O sea, la tasa de positividad fue, digamos, similar. Y eso es un dato, digamos, interesante de nuestro estudio. Bueno, Juan, si estamos cerrando, entonces, finalizamos. No sé qué te parece. Sí, creo que estamos justo en la hora. Tendremos oportunidad mañana de continuar con el fake news y con los desarrollos de vacunas. Así que les agradecemos a todos los participantes. Los invitamos a quienes quieran estar mañana también en la reunión, poderlo hacer, además de los que estén obligados por presentación. Y muchísimas gracias. Reiteramos el agradecimiento a las instituciones que lo organizaron, el Grupo CAT, la Sociedad Argentina de Inmunología y la Sociedad Argentina de Hematología, y al auspiciante Sanofi. Muchas gracias a todos. Buenas tardes y los esperamos mañana. Un abrazo grande para todos.